Bendiciones, amados hermanos en Jesús de Cristo. Damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo, y nos disponemos entonces para que juntos, como la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, entonces estemos con nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos bien abiertos, para continuar, seguir siendo llenos de este evangelio, que Jesús es el Cristo, que realmente nos tiene con vida, porque ya sabemos que la vida es Dios, y esta vida viene cuando creemos que Jesús es el Cristo. Saludo a cada uno de los hermanos que en este momento se encuentran con nosotros, y también saludamos a otros hermanos que de pronto se van a conectar por la transmisión en Facebook en vivo, y otras personas que de pronto nos vayan a escuchar por primera vez. Somos la iglesia de Caldas que cree que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias porque es un privilegio el que nos concedes de poder reunirnos, Señor, de poder, Señor, estar como tu iglesia en este tiempo donde podemos estar en oración, en esa intimidad contigo, pero donde también podemos estar en la alabanza, Señor, para exaltarte, para glorificarte, y donde también, Señor, nos das el privilegio de que nos podamos disponer para seguir escuchando tu voz, esa voz que realmente es el Verbo, que es el Evangelio, que es Jesús el Cristo, esa voz que realmente nos alimenta, Señor, segundo a segundo. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este pequeño remanente en Caldas, Antioquia, Señor. Gracias, Señor, porque tú verdaderamente conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y sabes, Señor, si en nosotros está esta fe, entonces creída, Señor, la fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Dios, oramos para que nos sigas, Señor, fortaleciendo, Señor, para que nos sigas guiando, Señor, para que nos sigas llenando de tu evangelio, Señor, de este único evangelio que Jesús es el Cristo, Señor, de este único evangelio, Señor, que es eterno, Señor, y que es la respuesta, solución para cada uno de nosotros, Señor, los que hoy creemos, Señor. Pero que también esta respuesta, solución, Señor, se tiene que transmitir, Señor, en todo lugar, Señor. En todo lugar, Padre, y a toda hora, Dios. Oramos para que realmente nosotros tengamos esa convicción, Señor, de poder y querer, Señor, hacer el evangelismo todos los días, Señor, y anhelar verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Esto es cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Padre, ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, Padre, tu evangelio, que es Jesús el Cristo. Oramos para que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos, Señor. Y, Padre, personalmente te ruego, Señor, que seas tú direccionándome, Señor, que seas tú guiándome, Padre, a través de tu santo y bendito Espíritu. Que todo lo que yo hable, Señor, que todo lo que salga de mis labios, Señor, sea única y exclusivamente el evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Y oramos, Dios, para que esté en nosotros esta fe cada vez más viva, Señor. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Bueno, mis amados, entonces vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Este es un capítulo
capítulo y unos versículos que hemos visto, que hemos escuchado, pero que es necesario que entonces esté creído en cada uno de nosotros. ¿Y esto para qué? Para hablar entonces del Evangelio de la Biblia. Romanos 1, del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando nosotros hablamos, y así lo creemos, que el Evangelio es que Jesús es el Cristo, también entonces lo demostramos a través de las Escrituras. Aquí realmente demostramos que todos los 66 libros se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo, que el Evangelio de Dios es la respuesta, solución dada por Dios para todo ser humano, ¿sí? Todo ser humano que entonces, desde que Adán transgredió el pacto, no le creyó a Dios, entonces quedó separado de Dios, quedó en el pecado y quedó gobernado por Satanás. Y que desde Adán hasta acá y nuestra generación, entonces todos han estado o hemos estado en este estado de separados de Dios, viviendo en el pecado y gobernados por Satanás. Pero Dios también entonces desde el principio dio la respuesta, solución. Por eso cuando hablamos del Evangelio, que Jesús es el Cristo, estamos hablando de que el Evangelio es eterno, ¿sí? De que esa respuesta, solución ya Dios la tenía para cada uno de nosotros, y que ahora por misericordia entonces se nos ha revelado esta respuesta, solución. ¿Para qué? Para que realmente así lo creamos. Y cuando se cree, entonces ¿qué ocurre? Pues se pasa de muerte a vida. Dice acá que entonces el Evangelio es de Dios, que este Evangelio de Dios, Dios mismo lo prometió, como dije ahorita desde el principio, lo prometió y entonces sus profetas lo anunciaron, ¿sí? ¿Y dónde está plasmado? En las Santas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento entonces está anunciando el Evangelio, está anunciando al Mesías, ¿sí? Y entonces, ¿quién es este Mesías? Dice acá, se trata de nuestro Señor Jesús el Cristo, que entonces, de acuerdo a las profecías, Jesús el Cristo, o el Mesías mejor, vendría del linaje de David, ¿sí? El que realmente iba a cumplir con la obra del Mesías, del Cristo, vendría del linaje de David, según la carne, y al cumplir entonces todas las profecías, al ir a la cruz, morir y resucitar, esto es resolver el problema del pecado, el problema de la separación y el problema de Satanás, entonces iba a resucitar. Y dice claramente acá que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de que Jesús es el Cristo, y que Jesús es el Cristo es el Hijo de Dios, y que Jesús el Cristo es Dios mismo. La respuesta, solución para cada uno de nosotros entonces lo tenemos en este Evangelio. No hay otro Evangelio, no hay varios Evangelios, es uno solo el Evangelio. Aunque el ser humano afuera esté anunciando muchos evangelios, el que solo es uno el Evangelio. Se demuestra a través de las Escrituras, ¿sí? Se demuestra a través de los 66 libros que tenemos cada uno de nosotros, en todas las versiones. Entonces tiene que estar este solo mensaje, esta sola respuesta, y es que Jesús es el Cristo. Ahora, si miramos Romanos 1, 16, 17, nos damos cuenta que este Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces es el poder de Dios para salvación, pero dice a todo aquel que lo cree. Lo leo entonces en la PDT, en Palabra de Dios para Todos, dice: pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca del Cristo,
porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca del Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios, por la fe, vivirá. ¿Sí? Mírese bien estos versículos y mírese bien lo que realmente es el Evangelio de Dios. ¿Para qué es el Evangelio de Dios y quién es el Evangelio de Dios? Entonces estos versículos está hablando claramente que el Evangelio de Dios es acerca de Jesús en Cristo, que es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que realmente entonces reconoce su estado, que está separado de Dios, que está en el pecado y que está gobernado por Satanás, a todo aquel que cree. Entonces este es el poder de Dios para salvación. La salvación es salir de Satanás, del pecado y encontrarnos con Dios. Y miren cómo dice acá esta última parte. Dice que este evangelio entonces está extendiendo de los que creen a los que van a creer. También entonces aquí está ese movimiento de la palabra. Aquí también está el evangelismo de la Biblia. Aquí también está la evangelización mundial. Es que de los que creemos entonces se tiene que anunciar, se tiene que testificar el evangelio que Jesús es el Cristo. ¿A quiénes? A los que no creen. Que pueden estar diciendo que ellos creen, pero es que si no creen, como dicen las escrituras, no creen, están totalmente errados. Que aunque sean pastores, que aunque se congreguen, que aunque tengan muchos años dentro de una congregación o conozcan las escrituras, si no creen, como dicen las escrituras, de que Jesús es el Cristo, entonces son incrédulos. A todos hay que dar este testimonio. Y también con esta fe entonces corremos para hacer el evangelismo de la Biblia. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Nosotros entonces lo decimos diariamente. El evangelismo de la Biblia es dar la respuesta correcta, ¿sí? Dar la respuesta correcta a todo ser humano. Pero ¿quiénes son los que dan la respuesta o quiénes somos los que damos la respuesta? Todos los que creemos que Jesús es el Cristo. Si en nosotros está la fe, entonces con esta fe vamos afuera, hacemos el evangelismo de la Biblia. No estamos para convencer a nadie, no estamos para entrar en confrontación con nadie, estamos solo para ir en busca de los preparados por Dios. El evangelismo entonces es encontrar esos preparados por Dios, ¿sí? Realmente con la fe de creer en Jesús como el Cristo, con la respuesta en nosotros creída, entonces podemos dar esta respuesta y Dios entonces nos guiará a la tierra buena, a los hijos de paz, nos guiará a los dignos. Y entonces después de encontrarlos, lo que sigue es hacerlos unos discípulos de Jesús de Cristo y juntos cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Mateo 24:14 entonces es claro cuando dice que será predicado este evangelio del reino, ¿sí? Este evangelio del reino, no otro evangelio, este evangelio del reino, que Jesús es de Cristo, en todo el mundo, y dice que para testimonio a las naciones. ¿Y cuál testimonio? Que Jesús es de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. El fin es aquel que es el principio, el alfa, la omega. El fin es el Cristo. Cuando esto ocurra, entonces, juntos, unidos, estaremos haciendo la evangelización mundial con un solo deseo, con un solo propósito, y es ver venir a Jesús en Cristo en nuestros días. Entonces, cuando realmente esto ocurra, se nos permitirá Dios por misericordia entonces vivir este gran momento, pero si así Dios lo dispone. Nuestra fe es que sea en nuestros días, y tiene que ser esa nuestra fe, que sea en nuestros días, porque si realmente queremos que sea en nuestros días, entonces ocurrirá el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial en nosotros diariamente.
Si no creemos que es en nuestros días, entonces fracasaremos con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial, y seguiremos siendo unos simpatizantes más de que repetimos, pero que entonces no creemos. Vamos a la palabra para el día de hoy, y que sea realmente Dios guiándonos a cada uno de nosotros. Vamos a estar mirando, bueno, antes de eso vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, porque también es bien importante que nosotros estemos firmes también en esta fe. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús el Cristo. A mí me encanta realmente este versículo, porque es algo que entonces Dios está hablando a mi vida constantemente. Es algo que Dios está direccionando en mí constantemente, porque somos muy fáciles para irnos tras la realidad que vemos diariamente. Pero si estamos con los ojos en Él, fijos en Él, puestos en Él, entonces realmente podemos estar creciendo más en esta fe en Él, ¿sí? Porque realidades vamos a tener, aflicciones vamos a tener, ¿sí? Sufrimientos vamos a tener, alegrías vamos a tener, y pues todo esto son realidades, pero que nada desvíe nuestra atención de Jesús en Cristo, porque nuestra fe tiene que estar en Él, porque es a través de Él, a través del sacrificio de Él, a través del derramamiento de sangre de Él. Entonces es que ustedes y yo hoy tenemos vida, es que ustedes y yo hoy entonces hemos pasado de muerte a vida, hemos salido del gobierno de Satanás, hemos salido del pecado y nos hemos encontrado con Dios por Él. Entonces, cuando esto está en mí creído, ¿qué podía haber por encima de Él para que desvíe mi atención, para que desvíe mi mirada? Y repito, realidades vamos a tener. No nos ha acontecido absolutamente nada de lo que vivió la iglesia primitiva. Nada nos ha pasado, nada. De pronto que nos dejen de hablar, de pronto que nos cierren una puerta, pero ¿quién de nosotros puede decir que nos han encarcelado por predicar este evangelio que Jesús es de Cristo? O que nos han azotado por predicar este evangelio que Jesús es de Cristo. ¿Quién puede decir eso? De nosotros aquí no hay quien lo diga. Que de pronto se ha estado en la cárcel, que de pronto los han azotado, pero no es por el evangelio que Jesús es de Cristo, son por malas acciones que merecieron entonces un castigo. Pero la iglesia primitiva es lo contrario, mostró que ellos entonces eran gozosos de sufrir, de padecer afrenta por predicar el evangelio que Jesús es de Cristo. Y pues nosotros también decimos que somos la continuidad de la iglesia primitiva, pero no queremos entonces vivir como vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva entonces lo entregó todo, pero nosotros no queremos entregar todo. La iglesia primitiva entonces no tenía obstáculos para predicar que Jesús es de Cristo, pero nosotros tenemos todos los obstáculos para predicar que Jesús es de Cristo. La iglesia primitiva entonces no tenía inconveniente alguno en llegar a lugares donde tenían que esconderse para entonces como hermanos unirse a crecer en esta fe, a glorificar a Jesús en Cristo, y así lo hacían. Pero nosotros entonces un aguacerito, mucho calor, o un dolorcito de cabeza, o un cansancio, entonces nos saca y nos evita que nos podamos congregar. Pero queremos participar de la continuidad de la iglesia primitiva. Pero entonces realmente lo que el Señor está mostrando acá es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, para que entonces podamos ser esa continuidad. Porque cuando mi fe está puesta en Él, entonces yo podré avanzar, porque nada ni nadie me podrá sacar de la dirección que ya Dios estableció, y la dirección y el único camino es Jesús en Cristo. Vamos entonces a mirar acá en Primera de Pedro. Vamos a leer hoy en el libro
Primera de Pedro, en el capítulo 5. Vamos a estar hablando de lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Y voy a leer acá desde el versículo 1 y les voy diciendo que desde el 1 al 13, luego leemos del 6 al 11. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia eterna en Jesús el Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a estar muy atentos, unos pocos versículos que vamos a ver hoy, pero vamos a estar muy atentos a lo que Dios realmente quiere para con cada uno de nosotros. Nosotros entonces, como es el caso de Caldas, llevamos 6 años predicando que Jesús es el Cristo. Para otros entonces puede que lleven más tiempo que nosotros, o aún que lleven menos. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que tener claro? ¿Cómo ha estado nuestra fe en estos 6 años? ¿Realmente hemos creído que Jesús es el Cristo? ¿O simplemente hemos repetido que Jesús es el Cristo? ¿Sí? ¿Cómo es que estamos creyendo esta fe? ¿Cómo es que estamos viviendo esta fe? ¿Cuál fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo. Es que esta fe realmente depende de cómo estamos nosotros en Él. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta fe en Él, dentro de Cristo? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros de acuerdo a la fe que profesamos hoy que Jesús es el Cristo? ¿Cómo es nuestro testimonio diario? Claro que testificamos que Jesús es el Cristo, pero también cómo es nuestro testimonio en nuestro diario vivir. ¿Será que sí estamos siendo portadores de esa luz del Cristo en nosotros? ¿Será que en este lugar donde vemos que hay tanta tiniebla, entonces sí somos nosotros portadores de la luz de Cristo? Sí se puede diferenciar que en nosotros entonces está la vida, que en nosotros entonces está, como también lo dice Juan 14:6, está ese verdadero camino, esa verdad y esa vida. ¿Será que entonces estamos nosotros mostrando ese testimonio? ¿Estamos entonces nosotros constantemente buscando dar la respuesta, solución en nuestro diario vivir? ¿Será que lo estamos haciendo constantemente o solamente lo tenemos metido aquí que cuando sea que tengamos que ir al campo? ¿Cómo estamos viviendo esta fe? ¿De qué forma entonces vivo la fe en el Evangelio que Jesús es el Cristo? ¿Sí? ¿De qué forma o cómo vivo yo el evangelismo? ¿Y de qué forma y cómo estoy anhelando yo el retorno de ver a Jesús, quien es el Cristo, en mis días? Esto es, ¿de qué forma entonces estoy haciendo también la evangelización mundial?
Y por eso quise comenzar con esta pequeña introducción, para que realmente nosotros también nos examinemos. Son 6 años, y a través de esos 6 años nosotros hemos escuchado constantemente este evangelio que Jesús es el Cristo. Hablo de esta iglesia en Caldas. Hablo de esta iglesia porque por misericordia de Dios, después de que escuchamos este evangelio que Jesús es el Cristo, hemos estado escuchando este mismo evangelio que Jesús es el Cristo. Cuando se nos quiso predicar uno diferente, entonces salimos, ¿sí? Pero ahora, entonces, por misericordia de Dios, seguimos allí, seguimos acá, firmes, creyendo que Jesús es el Cristo. Ahora entonces, vamos a mirar, de acuerdo al texto de hoy, vamos a mirar Primera de Pedro, en el versículo 10 del capítulo 5, dice algo que también nosotros escuchamos constantemente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús el Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Mire que los versículos los hemos visto mucho también, están dentro de las lecciones. ¿Sí? Pero realmente, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que tiene Dios para con cada uno de nosotros? Mire como dice, mas el Dios de toda gracia. Y nosotros ya entendemos que la gracia de Dios entonces ese es el favor, ¿sí? Ese beneficio que recibimos sin merecerlo. ¿Y cuál fue el beneficio que cada uno de nosotros recibimos sin merecerlo? Entonces es la salvación, ¿sí? La salvación que vino ¿por quién? Por el Hijo de Dios, por Jesús el Cristo, por el Evangelio, que claro, que está siendo anunciado en todo el mundo, y como vimos ahora, viene siendo anunciado por los profetas de Dios. Desde antes que viniera el Mesías ya se está anunciando este Evangelio. Después de que vino el Mesías, el mismo Jesús, que cumplió con la obra de Cristo, lo anunció, ¿sí? Y después de que cumplió con la obra de Cristo, entonces la iglesia primitiva lo anunció. Y que ahora entonces nosotros lo estamos anunciando y lo estamos creyendo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que muestra acá? El beneficio, ¿sí? La gracia de Dios para los que creemos. ¿De dónde entonces nos sacó Dios? ¿De dónde nos rescató a cada uno de nosotros? Y entonces uno dice, yo estaba en una cantina, yo estaba por allá drogándome, yo estaba por allá fornicando, en adulterio, yo estaba por allá robando, ya me sacó Dios. Y aunque eso no está bien en cuanto a lo ético, lo moral, realmente de donde nos sacó Dios solo lo podemos entender cuando se nos ha revelado. Es que estábamos totalmente separados de Dios, estábamos muertos, estábamos en el pecado y estábamos bajo el dominio de Satanás. ¿Sí? Estamos en las mismas tinieblas. Dice la misma palabra de Dios, las escrituras lo demuestran, que fuimos trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, de Jesús el Cristo. De allí entonces nos rescató Dios de esas tinieblas, de ese gobierno de Satanás, de ese gobierno del pecado también, porque es que ese pecado mata, ¿sí? Nos rescató de la muerte y ahora entonces nos ha reconciliado con Él. El Dios de toda gracia, de todo favor, que nos llamó, mire, nos llamó con nombre propio para que vayamos entendiendo esto. No era que nosotros fuéramos mejores que otros, sino que realmente Él, que todo lo sabe, que tiene el poder, ¿sí? Todo poder, entonces Él mismo nos llama a cada uno. ¿Para qué? Para que vivamos en su gloria eterna, para que vivamos con Él, para que no seamos faltos de nada, ¿sí? Para que estar en esa gloria de Dios, es que estar en la gloria de Dios es estar completos, ¿sí? No ser faltos absolutamente de nada, es tenerlo a Él, es vivir con Él. Esto es lo que realmente aquí el apóstol Pedro está diciendo, es que Él nos llamó
a su gloria eterna. ¿Pero en quién? Miren que aquí realmente entonces vuelve Juan 14:6. Solo uno es ese verdadero camino. Nos llama Jesús el Cristo. Si no es en esta dirección de que Jesús es el Cristo, o en el único camino que Jesús es el Cristo, entonces no podemos vivir en esa gloria eterna, ¿sí? Para que quede claro que es a través de Jesús el Cristo donde Dios nos está llamando, porque solo Jesús el Cristo entonces fue el que cumplió, ¿sí? El que derrotó a Satanás, el que derrotó el pecado y el que me reconcilió con Dios, ¿sí? Pero miren lo que dice acá, entonces lo tenemos todo, estamos completos. Pero ¿qué dice el mismo versículo? Vamos a mirar acá. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces no quiere decir que es que nosotros no vamos a padecer, no vamos a sufrir, no vamos a tener aflicciones. No, es que Jesús es el Cristo y ya, pare de sufrir. Error. Jesús es el Cristo, nuestra fe está en Él, todo lo consumó Él, no le quedó faltando nada a la obra de Cristo. Jesús la hizo completa, la cumplió completa, fue de una vez eternamente y perfectamente. Por eso nuestra fe está en Jesús el Cristo. Pero sí vamos a padecer. Es que el solo hecho de que nosotros estemos viviendo esta fe y que entonces la queramos también impartir, como no es algo que está para todos, entonces no vamos a gustar, no nos van a querer, nos van a desechar, nos van a despreciar. ¿Quiénes? Entonces nuestra misma familia. Y ahí está el sufrimiento de muchos. ¿Qué hago si me echan de la casa? ¿Qué hago si no me vuelven a hablar en la casa? ¿Qué hago si me quedo solo? ¿Sí? ¿Qué hago si todos me dan la espalda? Escoja entre ese evangelio que estaba usted predicando o los otros. ¿Qué hago? Me pusieron a escoger. Pero es que realmente entonces tiene que haber ese sufrimiento, ese padecimiento. Dice que va a ser por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque es que si nosotros estamos con la fe de creer que Jesús es el Cristo, entonces vamos a hacerle frente a cualquier aflicción, a cualquier padecimiento, a cualquier sufrimiento, a cualquier persecución, a cualquier necesidad, porque no, entonces nos importará absolutamente nada. Y entonces es que el glorificar a Jesús el Cristo es glorificar a Dios. Entonces Dios también lo prometió, nunca nos va a dejar solos, nunca, ¿sí? Y ese nunca es nunca. Esa fe entonces tiene que estar en mí, es que tiene que estar en mí. Pase lo que pase, Jesús es el Cristo. Y el apóstol Pablo también lo dijo. Cualquier necesidad, cualquier persecución, cualquier aflicción, o es tener hambre o no tener hambre, o tener escasez o no tener escasez, todo lo pudo en Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Él era el que lo fortalecía. La fe en Jesús el Cristo es la que nos fortalece a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora sí, entonces los versículos o la parte que a nosotros nos gusta mucho, entonces dice, después del padecimiento, por un poco tiempo, Él mismo Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Sí? Vamos a ver esos 4 puntos ahora. Pero todo esto lo vamos a ver en la fe de creer en Jesús como el Cristo. Aquí no está entonces para que seamos perfeccionados en algo, como que entonces el pintor se va a perfeccionar en su pintura, ¿sí? O el ingeniero entonces ahora se va a perfeccionar, va a sacar otra maestría. No estamos hablando de eso, ni tampoco entonces estamos hablando de que nos va a afirmar en esa profesión que tenemos, y que ahora sí es que Dios entonces cada vez me afirma más que lo que estoy haciendo está bien, lo voy a seguir haciendo, o que me va a fortalecer entonces en lo que yo quiero ser fortalecido, o que me va a establecer en lo que yo quiero ser establecido. No, esto está realmente
para que nosotros seamos perfeccionados, afirmados y fortalecidos y establecidos en la fe, de creer que Jesús es el Cristo, de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo. Por eso el versículo 10 es claro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús el Cristo. ¿Sí? No podemos entonces nosotros querer ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos o establecidos en algo que no sea en la fe de creer que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Ahora sí, entonces vamos a mirar el versículo 2 y ahora entonces tocaremos estos puntos que vimos acá. Primera de Juan 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, apacentad la grey de Dios es entonces el rebaño de Dios. Dar entonces el pasto al ganado, ¿sí? En cuanto, viéndolo ya como ejemplo de campesino y campo, cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ¿sí? Entonces ahora vamos a mirar acá, de acuerdo a esto, qué es lo que el apóstol Pedro nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿sí? Para nosotros poder cuidar, poder apacentar la grey de Dios, entonces tenemos que tener muy claro la fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿sí? Si nosotros estamos puestos para compartir el Evangelio que Jesús es el Cristo, lo que tenemos que dar es Evangelio, este Evangelio que Jesús es el Cristo. En Él está la vida, ¿sí? Solo el Evangelio que Jesús es el Cristo resuelve los tres problemas del ser humano. Apacentad, entonces la grey de Dios es estar pendientes de lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros entonces tenemos una familia, o tenemos un lugar donde nos movemos en el empleo, tenemos un lugar donde nos estamos congregando, ¿sí? Y cada uno de nosotros con esta fe verdadera tenemos una obligación, no es devoción, no es si yo quiero, es una obligación para con Dios, ¿sí? Porque los que creemos entonces realmente tenemos que sentirnos obligados a testificar de que Jesús es el Cristo, porque entonces cualquier persona que se muera al lado de nosotros, y nosotros entonces no le quisimos decir cuál era su estado y cuál era la respuesta, solución, esa sangre entonces se demandará sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Hay que realmente entonces estar claro con esto. Por eso aquí se habla muy puntual que hay que apacentar la grey de Dios, ¿sí? Las ovejas, y claro que lo podemos ver en la parte de nosotros como iglesia, pero también tenemos que verlo en la parte de afuera. Es que el ser humano tiene sus tres problemas. Nuestra familia, si no ha creído que Jesús es el Cristo, tiene tres problemas. Si a usted y yo no nos gusta eso, que entonces nuestra madre, nuestro padre, nuestro esposo o esposa, hijos, etcétera, tienen esos tres problemas, si no los queremos compartir, ya eso es otra cosa de nosotros. Pero si hoy uno de ellos se va de este mundo, entonces se iría con tres problemas, ¿sí? Aunque nosotros digamos, no, es que yo no le voy a decir porque es que se me enoja. No tenemos por qué tener miedo, es que hay que darle ese testimonio. Si se enojan, que se enojen. Nosotros no estamos por agradarles, estamos es por realmente dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Pero también entonces acá, como iglesia, también tenemos que estar apacentando la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios se apacienta solamente con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Entonces, las ovejas van al pasto porque de ahí se alimentan. ¿De dónde se alimenta la iglesia? Del Evangelio que Jesús es el Cristo. Pero si el pastor entonces les predica un evangelio diferente, entonces los va a matar, entonces los va a tener en un lugar de maldición, los va a dejar separados de Dios. Lo importante para cada uno de nosotros es que realmente nosotros creamos que Jesús es el Cristo.
No es solamente una obligación del pastor, es que cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio tiene que estar activo en cada uno de nosotros. Dejemos de estar mirando solamente, no, que vaya el pastor, que es el que tiene el compromiso. Todos nosotros, en el momento en que creemos que Jesús es el Cristo, estamos obligados a testificar de que Jesús es el Cristo. Porque o si no, aquí hemos hablado de eso, de la atalaya, o si no, entonces esa sangre va a caer sobre cada uno de nosotros. Y ahí no va a valer que usted ya llore, que usted ya se arrepienta, porque es que es ya, el momento es ya. 6 años llevamos entonces viviendo la fe de creer en Jesús como el Cristo. Por eso dije lo que dije al principio. ¿Qué hemos hecho realmente con este evangelio? ¿A quién lo hemos entregado? ¿De qué forma lo hemos entregado? ¿Cuál ha sido nuestro testimonio? ¿Sí? Y miremos el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo para cada uno de ellos. Es que el ser ejemplo para cada uno de ellos realmente es entender que cada uno de nosotros tenemos esta fe, ¿sí? Que nosotros la tenemos que estar creyendo y que como lo creemos, entonces tenemos que estar al servicio nosotros también. No es que vayan ustedes y yo los espero, no es que yo soy el que tengo que dar el ejemplo, yo soy el que tengo que dar el testimonio. Yo no tengo que esperar que el hermanito que está atrás se levante y vaya. Es realmente que yo lo haga. Es que si en nosotros está la fe creída en Jesús como el Cristo, cada uno de nosotros tendrá que hacerlo diariamente. No es un trabajo, como estoy diciendo, de uno solo. No, que vaya el pastor. Si aquí vemos en este momento los que estamos, cada uno tenemos la obligación de dar este testimonio de que Jesús es el Cristo. Y como dice acá, no es que estemos enseñoreándonos de alguno de ustedes, no es que nosotros los estemos mandando, es que realmente somos siervos de Dios y a Él entonces obedecemos. Dice el 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? No busquemos que el hombre sea el que nos exalte, no busquemos que el hombre sea el que nos reconozca. No, realmente humillémonos, postrémonos ante Dios, ante el único merecedor de la honra y la gloria. Postrémonos ante el único que realmente merece toda la reverencia, ¿sí? Ante el único que merece que nosotros estemos doblegados. Y miren lo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, todas nuestras preocupaciones, todo lo que esté pasando por nuestra mente, todo esto hay que echarlo sobre Él, sobre el mismo Dios. ¿Por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren lo importante de creer que Jesús es el Cristo, lo importante de que nuestra fe ya vaya encaminada a Él. Que ya no miremos mal las realidades, sino que vayamos en Él. Y miren lo que dice el 8, sed sobrios y velad, ¿sí? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Anda buscando a quien devorar. Entonces, aquí tenemos que ver algo bien importante, el ser sobrio y velar, el ser sobrio, la sobriedad, que nada me vaya a poner a tambalear. El sobrio entonces, aunque esté pasando persecución, está tranquilo, ¿sí? Está firme, está calmado, no está temblando de acuerdo a la persecución. El sobrio es lo contrario del que está viviendo la embriaguez, el que está borracho, el que no sabe lo que hace. El sobrio entonces está claro y dice acá, y está velando, ¿sí? Está velando, está preparado, está vigilando. No es la vigilia que se da en la religión,
una vez al mes, por ahí finalizando, otros empezando. No, es todos los días, de acuerdo a lo que dice acá, sed sobrios y velad, porque hay un enemigo en común y se llama el diablo, que sabemos y lo creemos está derrotado. Jesús en Cristo lo derrotó, pero es un enemigo en común. ¿Quién tiene ese enemigo en común? Los que creemos que Jesús es el Cristo. Los de afuera no lo tienen. Los que creemos que Jesús es el Cristo, sí tenemos ese enemigo. ¿Cuál es el trabajo de este enemigo? Entonces es tumbarlo, es tratar de desviar. Por eso Hebreos 12:2 siempre, la mirada puesta en Jesús el Cristo. Este enemigo anda alrededor de cada uno de nosotros, ¿sí? De cada uno de nosotros, repito, no anda alrededor del que está en la cantina, del que está por allá viviendo el pecado ético moral. Anda alrededor de todos los que creemos que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es su finalidad? Devorar, tragar, destruir, ¿sí? Un león hambriento entonces no se come una manito, no se come un animalito por partecitas, se lo traga. Este enemigo entonces lo que busca es a quién devorar. Por eso vuelve el 9 y dice, al cual, a ese enemigo entonces resistámoslo estando firmes en la fe. Solo se resiste en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Mire, entonces aquí no se habla de que no vamos a tener padecimientos, ni sufrimientos, ni aflicciones. Aquí claramente el versículo 9 dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Para que no creamos, ay, es que pobrecita Martica, pobrecito Nandito, pobrecito Fulano. No, es que cuando hay la fe de creer en Jesús como el Cristo, toda la iglesia. Por eso hay que estar firmes, por eso hay que estar viviendo esta fe de que Jesús es el Cristo. Porque es que estos padecimientos se van a cumplir en cada uno de los que creemos que Jesús es el Cristo. Lo importante de estar firmes en esta fe. Y ahora, ¿qué dice? Mas el Dios, vuelve y aparece, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús el Cristo. Ahora sí, el padecimiento por un poco tiempo y ahora sí, lo que sigue. El mismo Dios entonces nos va a perfeccionar. Vamos a mirar acá, perfeccionar. Y llevemos todo a la fe de creer que Jesús es el Cristo. Perfeccionar entonces habla de llegar a ser perfecto, ¿sí? Es aquello que está completo, que no le falta absolutamente nada. Cuando hablamos de esa perfección, pues hablamos solo de uno, hablamos de Jesús el Cristo. Sí, Él es el único perfecto. Pero como estamos hablando de la fe, entonces nosotros sí tenemos que perfeccionarnos en la fe, de creer. ¿Sí? Nosotros sí tenemos que ser perfeccionados en la fe. ¿Llegar a qué? A estar completos en esta fe. ¿Llegar a qué? A vivir el consumado de la cruz y la resurrección. ¿Llegar a qué? A soportar cualquier aflicción. ¿Llegar a qué? A soportar cualquier persecución. ¿En quién? Entonces, en Jesús en Cristo. Cuando eso entonces ocurra, podremos decir que entonces estamos siendo perfeccionados. Que es que realmente ahora, a través de todo lo que me acontece, es que Jesús es el Cristo. Pero que acontezcan cosas que realmente uno pueda decir, esto solo lo resisto en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Repito, no cuando lo echen de la casa, eso no es una aflicción. O cuando se quede sin dinero, tampoco es ninguna aflicción. O cuando se quede sin empleo, tampoco es ninguna aflicción. Esto es realmente cuando nosotros nos persigan por predicar, por testificar que Jesús es el Cristo. Ahí realmente entonces vamos a ver de qué estamos hechos. Porque es que decir que Jesús es el Cristo en la buena es muy fácil. Y si es en la mala, muchos van y dicen que Jesús es el Cristo dentro de la congregación para recibir de Él. Y después salen echados. ¿Sí? Eso es fácil. Pero
Pero cuando ya entonces nos coloquen la espada en la nuca o de pronto un arma de fuego en la frente y se nos amenace que no se puede predicar ahí que Jesús es el Cristo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Será que vamos a decir sí Señor, lo que usted diga, o simplemente dispare, detone su arma porque Jesús es el Cristo? Ahí entonces es donde vamos a ser probados. O cuando nos digan si siguen predicando en este evangelio, entonces los meto a la cárcel. Y nosotros miramos la realidad y qué hacemos con mi mamá, qué hacemos con mis hermanos y mis hijos. No, yo no vuelvo a predicar, pero yo cárcel no quiero. O decimos, no, hágale, pero yo no voy a dejar de predicar que Jesús es el Cristo, como la iglesia primitiva lo hacía. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, ¿sí? No podemos. ¿Por qué? Porque es que lo que hay dentro de la iglesia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a permitir que nuestros labios se cierren. Por eso, solo a través de la fe, de creer que Jesús es el Cristo, hay poder del Espíritu Santo. Y solo a través del poder del Espíritu Santo, entonces nosotros sí vamos a tener que padecer. Y se va a cumplir lo que Jesús el Cristo dijo. No se preocupen siquiera por lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu Santo entonces les dirá lo que tienen que decir. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? De acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos da, que Jesús es el Cristo. ¿Sí? No hay otra voz, no hay otra palabra. Entonces hay que ser perfeccionados en la fe. ¿Cómo estamos nosotros entonces creyendo? O cuando decimos que no somos faltos de nada, ¿será que lo estamos creyendo de esta manera? ¿O lo repetimos simplemente? ¿Qué es no ser falto de nada? Que realmente si tengo la fe de creer en Jesús como el Cristo, no me aflijo por la economía, no me aflijo por el empleo, no me aflijo por la salud, no me aflijo por alguna circunstancia familiar, ¿sí? Ahí entonces está el no ser falto de nada, porque nada de esto que vemos terrenal me va a llenar o me va a dar más mejor de lo que ya Dios me dio, y es este evangelio que Jesús es el Cristo. Es la salvación a través de que Jesús es el Cristo. Es el ser libre de Satanás, el ser libre del pecado, y el que ya hoy viva con Dios, de que Dios realmente esté en mí y yo en Él, ¿sí? Eso es realmente el no ser falto de nada. Y entonces el consumado de la cruz y la resurrección, que nosotros también estamos repitiendo constantemente, ahora tenemos que creer, que creamos que todo está consumado, que Jesús el Cristo lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. Es por eso que nuestra fe tiene que ser perfeccionada, ¿sí? Repito, nuestra fe. Y hay algunos ejemplos que muestran las Escrituras. Vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, por ver unos ejemplos. Dice, por ejemplo, Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? ¿Qué fue lo que entonces ofreció Abel? ¿Sí? Hemos visto también esos versículos. Vemos que Caín entonces ofrendó a Dios de lo que tenía. Y no fue que Caín haya sacado por allá las frutas podridas, lo que se le había quedado. Sacó de lo mejor. Pero es que fue Abel el que realmente ofreció a Dios el sacrificio agradable. Ofreció entonces la sangre. ¿Sí? Porque solo a través de esta sangre, de la sangre de Cristo, es donde se sale del pecado, se sale de Satanás y nos encontramos con Dios. Es el único sacrificio que Dios acepta, ¿sí? El que hizo Jesús en Cristo, que lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. Pero también vemos a Adán, que está entonces obedeciendo y está entregando a su unigénito, a Isaac. Y cuando miramos entonces esos versículos, vemos que Dios le está pidiendo a
¿A quién? Está pidiendo a Isaac, ¿sí? ¿Para qué lo está pidiendo? Para que se lo entregue. Y eso pareciera que fuera descabellado. ¿Cómo es posible que le dé al hijo y ahorita se lo va a pedir? Pero es que este Adán entonces también tenía claro, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver acá a través de Isaac? De Isaac podemos ver que es Dios el que va a entregar a su hijo, a Jesús el Cristo. Que Isaac entonces está cargando la madera, pero que el Hijo de Dios también va a cargar la madera. ¿Y qué más vemos acá? Que entonces Isaac entonces va a preguntar a su padre. Bueno, aquí tenemos absolutamente todo, pero ¿qué falta? Falta el cordero. ¿Y cuál es la respuesta de su padre? Entonces Dios proveerá. ¿Proveerá qué? El cordero de Dios, el que realmente entonces va a resolver este problema del ser humano. También vemos a Noé en el arca de Noé, Génesis 6:13 al 22, ¿sí? Solo entonces a través del arca, todo el que entra en el arca entonces tendrá salvación, ¿sí? Todos estos hombres, cuando uno mira aquí en Hebreos 11, podemos ver ahí varios ejemplos de hombres que entonces fueron perfeccionados en esa fe. Y que nosotros entonces también tenemos que ser perfeccionados, ¿sí? En esa fe. Pero también entonces estamos hablando de que no solamente vamos a ser perfeccionados, sino de que también entonces también tenemos que ser fortalecidos. Dice acá, para que Él nos perfeccione, y nos afirme, para que nos afirme. ¿Qué es el afirmarnos entonces? Tener la seguridad, la convicción, la firmeza de en quién es que nosotros hemos creído. Y Mateo 16:18 entonces nos habla de esto, ¿sí? Cuando tenemos la convicción, cuando estamos firmes en la roca, creemos que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que entonces las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, ¿sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra los que creemos que Jesús es el Cristo. Esto es tener entonces la seguridad, la convicción de que solo en la roca entonces podemos estar firmes. Y Mateo 7:24-25 también da claridad sobre esto. Solo el que construye en la roca entonces está firme. Las fuertes tempestades o la furia el ímpetu del mar, entonces tampoco de los océanos puede derribar esta casa que está construida sobre la roca. Y ahora sí, la otra parte entonces es que nos afirme y que nos fortalezca. La fortaleza en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Miremos el texto de Lucas 22. Lucas 22. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dice así: Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. En la traducción lenguaje actual, entonces aquí está la fortaleza que nosotros tenemos que estar o que tenemos que tener en la fe de creer en Jesús como el Cristo. Es que este enemigo que vimos ahorita, que lo tenemos alrededor de cada uno de nosotros, entonces está buscando cómo hacernos caer, está buscando cómo entretenernos, está buscando cómo enredarnos,
cómo desviarnos, ¿sí? Por eso acá Jesús el Cristo está diciendo, y es que entonces Él va a orar, o está orando, ¿para qué? Para que nuestra fe nunca nos falte, o para que nuestra fe esté firme en Él, creyendo que Jesús es el Cristo. Y Juan 16:33 también nos habla sobre esto, que también lo conocemos mucho ese texto. Juan 16:33, ¿qué dice? Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. En la Reina Valera dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, ¿sí? Él, Jesús el Cristo, entonces ha derrotado a estas fuerzas del mal. Pero, repito, no estamos exentos de sufrir. Vamos a sufrir, vamos a padecer, pero tenemos que confiar que nada ni nadie entonces nos desvíe de esta única verdad, que Jesús es el Cristo. Y el último punto dice, y establece, hacer estable nuestra fe en Jesús el Cristo. No es que establezcamos entonces una denominación o una congregación, es que realmente en nosotros esta fe esté clara, que a través de nuestra vida, todos los días, nuestra vivencia, podamos mostrar en quién hemos creído. Que por muy duras que sean las situaciones, entonces que podamos mostrar en quién hemos creído, ¿sí? Y que sea entonces, como vimos ahorita en el libro de Lucas, que sea el mismo Jesús el Cristo ayudando a nosotros, que somos su iglesia, que nosotros también nos dejemos ayudar por Él y que estemos dispuestos a darlo todo por Él. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, Padre, por este tiempo que nos has dado, Señor. Oramos, Dios, para que seas tú, Señor, realmente guiándonos, Señor, perfeccionándonos, Señor, afirmándonos, Dios, y fortaleciéndonos cada vez más y estableciéndonos, Señor, en esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Oramos porque como tu iglesia, Señor, necesitamos cada vez ser más equipados, Señor. Necesitamos ser más llenos de esta única verdad. Y Padre, oramos, Señor, para que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, queden llenos en la fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Y que juntos, como tu iglesia, Señor, podamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Esto es, con la fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo y el estar viviendo el evangelismo de la Biblia todos los días. Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. Solo tú, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el